porque están poniendo una barrera entre medias. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Envió Dios a la Virgen? ¿Envió Dios a los santos? No, a Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Yo creo que es claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, todo lo que intervenga y se interponga entre Cristo y nosotros está siendo idolatría. Muy buenos días, querida familia. Estamos completamente en vivo, teniendo el privilegio de compartir con ustedes la fe que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Hoy tengo un debate exquisito, bien preparado, un tema interesantísimo y profundo. Vamos a comenzar con nuestro hermano Jova, el católico. Voy a presentarlo. Él tiene un canal y en este momento él se presenta como defensor de la fe católica, una fe que él guarda en su corazón con toda sinceridad. El tema de hoy será la idolatría. Yo creo que tiene que ver con las imágenes, así que podría llamarlo las imágenes y la idolatría. Y por el otro lado tengo a mi hermanazo también de Mormón Defender, el canal se llama así, Mormón Defender, Santiago Lázaro. Así que bueno, muchachos, estoy muy contento de tenerlos aquí en el canal, es un privilegio para mí. Invito a los que van a escuchar este debate hasta el final que por favor se vayan a suscribir al canal de Jova, el católico, y también al canal de nuestro hermano Santiago Lázaro, Mormón Defender. En este momento le doy un minuto a Jova para que se presente o para que salude. Bueno, bendiciones primero que nada, ¿verdad? Saludos aquí desde Costa Rica. Un privilegio poder estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir ideas. Más que un debate es el compartir ideas y que las personas que lleguen a ver el debate, las que lo vean en vivo y las que vean ya grabado, diferido, que salgan edificados y aprendan de ambas posturas. Gracias realmente por la oportunidad. Yo tengo un pasado mormón, así como Santiago, entonces hay algo ahí que nos une, ¿verdad? Y 25 años fui mormón, entonces entiendo bastante las ideas de él y las posturas de él y las doctrinas en las que él cree. Actualmente soy católico, soy un defensor de la fe católica, estoy en preparación y continuo aprendizaje, y yo sé que me voy a morir y no voy a terminar de aprender. Entonces, gracias por la oportunidad y vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Muchas gracias a ti. Usaste muy bien tu tiempo. Vamos con un minuto para nuestro hermano Lázaro. Bueno, pues bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, los que estáis en vivo y los que lo vais a ver después grabado. Me llamo Santiago Lázaro, soy de España, soy miembro de la Iglesia desde hace 48 años aproximadamente. No soy anticatólico, lo que quiero marcar, porque luego algunos siempre me dicen, no tengo nada en contra de nadie, menos de los católicos, pero yo he hecho el recorrido inverso a mi amigo Jova. Yo nací católico, luego me bauticé en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces también conozco algunas cositas que hoy voy a intentar compartir, pero lo haré desde el respeto y del cariño, ¿vale? Aunque soy bastante vehemente, soy muy claro y me gusta decir las cosas claras, pido perdón por anticipado si alguien se ofende, porque no es mi intención ofender, ¿vale? No quiero ofender ni quiero que nadie se sienta ofendido, pero voy a hablar claro y voy a intentar demostrar hoy con las escrituras y con la Biblia que la veneración o adoración de imágenes sagradas realmente es idolatría. Esa será mi postura a defender hoy. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos muy bien, estos muchachos usando muy bien su tiempo. Ahora voy a decir cómo va a ser la estructura del debate. En primer lugar, Jova va a tener 20 minutos para exponer lo que él cree sobre el tema en cuestión.
Luego viene Santiago Lázaro, 20 minutos también para exponer lo que él cree sobre el tema. Luego tendrán 15 minutos cada uno de refutaciones y vendrán 2 preguntas para cada uno, en donde la formulación será 1 minuto para cada pregunta, 3 minutos para la respuesta y 3 minutos para la réplica. Terminaremos con 5 minutos de conclusiones y finalmente 1 minuto de despedida, donde no hablaremos nada del debate. Así que, mi hermano Joa, si usted está listo, me dice y comenzamos con el tiempo suyo. ¿Listo? Bueno, para comenzar mi argumentación, voy a hacerlo estructurado básicamente en bíblico, pero también etimológico y un poco histórico. Y voy a ver si me queda un poco de tiempo, voy a meter la parte arqueológica también. Para comenzar, quiero comenzar con una frase. La frase dice así: la idolatría es uno de los pecados más graves. Los ídolos modernos o dioses falsos, entonces ídolos modernos es lo mismo que un dios falso, o dioses falsos pueden asumir formas tales como ropas, casas, negocios, máquinas, automóviles, barcas de paseo y otras numerosas atracciones materiales que desvían del camino hacia la santidad. Todo lo que nos desvía de Dios es considerado por idolatría. Esas son palabras de alguien que Santiago conoce muy bien, el presidente Spencer W. Kimball, un profeta, un ex profeta mormón. Entonces él nos está diciendo que idolatría no es solamente imágenes. Idolatría es todo aquello que nos desvía de nuestro enfoque hacia el Señor. Ahora, para comenzar, para definir qué es idolatría. Idolatría viene compuesta de 2 palabras. Ídolo. Primero, de ídolo, que es igual a un dios falso. Latría, que viene de adorar. Y adorar, según vemos en la escritura de Juan, capítulo 4, versículo 23, 24, dice que la adoración es algo en espíritu, es algo que viene del corazón, es algo no visible. Entonces ahí es donde Santiago tendría que demostrar bíblicamente que adorar en el nuevo pacto tiene que ser algo visible. Si él demuestra que es visible, entonces lo que hacen los católicos es idolatría. Pero si él no demuestra que la adoración es algo visible, entonces vamos de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, que es algo espíritu, es algo del corazón. Entonces idolatría es como del corazón reconocer que algo o alguien es Dios. Y si yo digo que una estatua es mi Dios, eso es un ídolo falso, un Dios falso. Entonces eso es idolatría. Ahí sí cabe la palabra idolatría. Si yo reconozco y mi corazón está puesto en que una foto es Dios, que ropa es Dios, que un yate es Dios, como lo dijo Spencer W. Kimball, eso es idolatría. Pero si yo tengo una imagen, así como la foto que tiene Santiago atrás, y él sabe que su corazón que no es Dios, no hay mal en tener una imagen, no hay ningún problema. ¿Qué dice el capítulo 4 de Juan? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nunca dice algo visible, en espíritu y en verdad. De hecho dice que ya no se iba a adorar ni en el templo ni en aquel monte, sino que se iba a adorar en espíritu. O sea, yo puedo hacerlo en la cama con los ojos cerrados y ahí estoy adorando a Dios. Puedo ir en el carro, alguien manejando y yo en la parte de atrás y con los ojos cerrados y ahí puedo ir adorando a Dios. Algo que nadie se va a dar cuenta, es algo invisible, es algo espíritu. No es necesariamente postrarse o encender una vela, porque entonces Santiago tendría que demostrar que postrarse y encender una vela, según bíblicamente, eso es idolatría. Pero creo que le va a quedar complicado porque se demuestra bíblicamente donde personas se postran y encienden velas o ciertas actitudes que necesariamente no es idolatría.
Entonces hay que saber diferenciar que si yo me postro es idolatría o si yo no me postro es idolatría. ¿Cómo nos damos cuenta? En Juan 4, si es del corazón. ¿Y algún ser humano puede entender el corazón de los otros? No. Solo Dios se da cuenta si es idolatría o no. Solo Dios es el único. A menos que nos sintamos dioses, ¿verdad? Para decir que podemos identificar el corazón de otra persona y decir, aquel se está postrando porque adora aquella estatua. Ah, bueno, yo no sabía que podían leer el corazón o las mentes de las personas. Solo Dios puede identificar si el postrarse o tener una imagen, la persona lo está haciendo con el corazón puesto de que eso es su Dios o solamente es una representación. Repito, como la imagen que tiene Santiago atrás, una representación. Yo sé que Santiago, para él eso no es un ídolo, no es su Dios, y no hay pecado en eso. La escritura más común que se utiliza es Éxodo 24. La más común, utilizan otras, sí, pero la más común es Éxodo 24, donde claramente vemos que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿De qué está hablando el contexto? Bueno, hay que leer el 3, que habla de dioses ajenos, dioses falsos, ídolos. No hacer imágenes de ídolos, no hacer una imagen con el corazón puesto de que eso es un Dios. Ese es el contexto de Éxodo 24. Pero cualquiera puede decir, no, pero es que está hablando de imágenes en general. Si fuera así, deberíamos ser muy estrictos. Entonces Santiago no podría tener la imagen que tiene atrás. No podría tener imagen de nada. Pero nos damos cuenta que no se refiere solamente o que se refiere generalmente a todas las imágenes, sino que se refiere solamente a las que son ídolos, las que el corazón está puesto que es un Dios en lugar de Dios. Y también hay que reconocer en esa parte de Éxodo 20, el versículo 4, perdón, donde utiliza la palabra imagen. La palabra imagen en hebreo tiene varias derivaciones, no solamente para ídolo, para diferentes posturas. Por ejemplo, en Génesis podemos encontrar que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Ahí se utiliza una palabra imagen. Esa palabra que se utiliza es Tselem. Se escribe T-Tselem. Significa imagen de Dios. Pero en español se traduce imagen. Pero su significado, su esencia es imagen de Dios. ¿Está mal entonces que nosotros seamos imagen de Dios? ¿Sería idolatría? No, porque el significado de esa palabra no viene derivada para idolatría. Después está otra que significa sombra o significado, que son las que se utilizan cuando Dios manda hacer, por ejemplo, la serpiente de bronce, los querubines, todas esas partes en que Dios manda hacer una imagen. Esa palabra imagen, que significa que trae como esencia una sombra, un significado, la palabra hebrea que se utiliza es sel, se escribe tesel, pero en español se traduce imagen, igual. La confusión la hacemos nosotros en el español, porque al leer imagen creemos que todo es igual, pero el hebreo no es así. El hebreo, cada palabra tiene su significado, tiene su esencia. Entonces, cuando Dios mandó a hacer la imagen, el sel en hebreo, de la serpiente de bronce, esa imagen tenía un significado, traía una sombra, que ya sabemos que es Jesucristo crucificado. Él mismo lo reconoce después, que así como vieron la serpiente que Moisés levantó, así verán al Hijo del Hombre ser levantado. Ese es el significado de esa palabra imagen, sel. Después está la otra palabra, la que sí está en Éxodo 24. No te harás imagen. ¿Cuál palabra hebreo es? Muná. No emuná. Emuná no, porque emuná es como de tipo de fe en hebreo, sino muná. Pero se escribe te-muná, lo cual significa que es una imagen diseñada para ser adorada. ¿Ve la diferencia? A veces por desconocimiento del significado de las palabras en hebreo, generalizamos la palabra en español imagen, que todo es igual, pero no, trae sus derivaciones. Entonces el Éxodo 24 trae que esa imagen, muná, es una imagen prohibida porque va a ser diseñada para ser adorada. Eso es lo que está prohibiendo Dios. Dioses falsos. No se hagan imágenes para ser adorada. Continuando aquí, un poco a la historia, que tal vez Santiago va a mencionar eso. Va a ser sobre el tema de
del Concilio de Constantinopla, donde utilizan la palabra proskineo, ya para el nuevo pacto. Porque en griego hay muchos pasajes que se utiliza la palabra proskineo, en donde se está dando adoración. Y en el Concilio de Constantinopla se manda eso. De hecho, dice así, en el cuarto Concilio de Constantinopla parece emplear una misma raíz de proskineo para la adoración de la imagen de Cristo Salvador, de la Virgen Madre de Dios, de los ángeles y de los santos. Y utiliza la palabra proskineo. Entonces ahí está, ahí podría decir Santiago, ahí está, la Iglesia Católica está mandando que deben adorar imágenes. Y adorar es latría. Entonces es idolatría. Pero es por desconocimiento de la esencia de la palabra proskineo y tal vez un poco de error en la historia. Desconocimiento de historia. Porque proskineo trae muchos significados. Trae el de venerar, el de honrar, el de respetar, el de amar profundamente y trae también el de adorar. No solamente adorar. Proskineo trae muchos significados. Y eso trajo una confusión en la historia de los padres de la iglesia que posiblemente Santiago podría sacar ahí, que ciertos padres de la iglesia condenaron esto y lo otro con respecto a las imágenes, pero era por la confusión de la palabra proskineo, porque traía varios significados. Con el paso de los tiempos ya empezó a surgir sinónimos, y de ahí surgió la palabra latría, que ya estaba especificada solamente para adoración. Ahí sí, ya proskineo trajo varios significados. Después trajo la que era para venerar, la que se encarga para la que es específicamente para la Virgen María, la que es específicamente para los santos, la que es específicamente para los ángeles. Y todas esas derivaciones que trae vienen de la esencia proskineo, para evitar esa confusión que se estaba dando. Entonces Santiago puede decir, sí, pero en el Concilio de Constantinopla utilizaron la palabra proskineo. Sí, cierto. Pero no la utilizaron con la esencia en que Santiago lo quiere interpretar de adoración. Porque más tarde se explicó. Santiago podrá decir, sí, pero los primeros padres de la iglesia condenaron los cultos hacia las imágenes. Sí, pero lo estaba utilizando de la manera de adoración. Proskineo en la manera de adoración. Más tarde, todo eso se aclaró. Como expliqué, con las derivaciones y los sinónimos que venían de la palabra proskineo. Entonces, tal vez porque queremos encasillar proskineo en un solo significado, ahí cometemos un error. Y podrá decir, no, es que en la Biblia solamente se utiliza proskineo para adoración. Entonces, tendría que explicarme Apocalipsis 3, de 7 al 9, porque ahí se utiliza la palabra proskineo también. Y digamos, hay una esencia importante allí, porque está diciendo Apocalipsis 3, el 7 para empezar, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ángel de la iglesia es como el obispo o el líder de la iglesia en Filadelfia, un hombre, carne y huesos, mortal, y Dios está mandando escribirle. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto tu puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Se dirige, como digo, al líder o al obispo de la iglesia en Filadelfia. Continúa diciendo el versículo 9. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, oiga lo que dice Dios dirigiéndose a un hombre mortal. Yo los obligaré a que vengan y adoren, proskineo, delante de tus pies, delante de los pies de un hombre mortal. Esas personas de la sinagoga de Satanás, Dios promete que van a venir a adorar. ¿A quién? ¿Al obispo? No, a Dios. Pero adorar por medio de otro significado que se le da a la palabra proskineo. Adorar por medio de, no es adorar a de. Adorar por medio del obispo
obispo no es adorar al obispo. Adorar por medio de una imagen no es adorar a la imagen. Adorar por medio del Papa no es adorar al Papa. La adoración va a Dios por medio de. Ejemplo, Apocalipsis 3. Se adora a Dios por medio de postrarse en los pies del obispo de Filadelfia, proskineo. No solamente es que se adora a la persona. Después otra parte aquí que me gusta mucho, que quiero tocar, es con respecto a las catacumbas. Eso es una evidencia arqueológica. Todas las catacumbas donde anduvieron los cristianos escondidos al principio, hay muchas imágenes. ¿Adoraban las imágenes? No. Hay que también ver el contexto de la época. Ellos eran analfabetos, no eran tan conocedores como nosotros hoy día. No podían leer ni escribir tan fácilmente como lo hacíamos o como lo hacemos nosotros. Ellos aprendían por medio de imágenes. ¿Adoración? No. Un respeto, un aprendizaje. Adoraban a Dios por medio de imágenes. Aprendían de Dios por medio de imágenes. Igual como lo hacía el antiguo Israel. Adoraban a Dios por medio de los cultos que realizaban en donde habían imágenes. ¿Eran idólatras? No, porque esas imágenes estaban utilizadas como un propósito, como una sombra, con un significado. Si utilizamos la palabra imagen en sí como pecado, entonces los primeros cristianos que se escondían están condenados por idólatras, por solo el hecho de tener imágenes. El problema no es tener imágenes, el problema es adorar a la imagen. Santiago podrá decir, sí, pero ustedes se postran. Entonces demuéstreme que postrarse es adorar. Porque aquí en Apocalipsis 3, Dios manda que la iglesia de Satanás se va a postrar a los pies del obispo. No para adorar al obispo, para adorar a Dios. Proskineo a Dios, por medio del obispo de Filadelfia. Yo puedo adorar a Dios por medio de una imagen. Como los primeros cristianos, porque ellos aprendían de Dios por medio de imágenes. Y eso no era idolatría. Entonces, básicamente, en resumen de mi argumentación es los significados de la palabra imagen, las tres derivaciones que tiene en hebreo, los tres esencias que vienen del hebreo. El que se utiliza en Éxodo 24 es la esencia de imágenes hechas para ser adoradas. Pero se puede tener imágenes con la esencia hebrea de que tenga un significado o tenga un simbolismo. No se puede tener ninguna imagen, podrá decir alguno. Se le respeta su opinión, y sí se le respeta. Pero entonces, creer en Jesús sería idolatría, porque Jesús es la imagen de Dios. Y lo dice Hebreos, y lo dice Pablo en sus cartas. Si tener imagen es idolatría, creer en Jesús, y eso lo dicen los judíos hoy día, que por eso los cristianos somos idólatras, porque creemos en un Dios que vino a mostrarse en una forma, en una imagen, y que eso es idolatría. Entonces, si Santiago asegura que tener una imagen y rendirle culto y tenerle fe es idolatría, entonces no podemos tenerle fe a Jesús, porque Jesús es imagen de Dios. No es lo mismo, es imagen. Imagen, si quiero utilizar la palabra imagen, se utiliza para todo, a menos que tenga sus excepciones, así como yo las mostré. Entonces, básicamente, ese sería como mi postura, mi argumento, y lo dejo hasta este momento. Excelente, mi hermano, muchas gracias. Te faltó 1 minuto y medio, pero muy bien usado tu tiempo. Vamos ahora con nuestro hermanazo Santiago Lázaro. Cuando él me diga, comienzo a contar el cronómetro. Segundito que monté el kiosco. Un segundito. Bueno, pues vamos adelante. Comienzo. Bueno, ¿qué es la idolatría? Pues la idolatría nos la define perfectamente, como ha dicho, en Éxodo 20, del 3 al 5. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura, y lo he copiado directamente de
la versión Nácar Colunga, he utilizado palabras de la Nácar Colunga, edición católica con Sinfrimatur y todo, ¿vale? No te harás imagen ni escultura, no te postrarás ante ellas ni las servirás. El mandamiento es un mandamiento completo, ¿vale? No nos podemos quedar con la primera parte, como le he dicho. El pecado no es hacerte una imagen, el pecado es hacerte una imagen y postrarte ante ella y servirla. Nosotros, como santos los últimos días, y la mayoría de los cristianos no somos iconoclastas, no rechazamos las imágenes. De hecho, tenemos mucha imagen, me la he traído yo hoy para que vieran aquí un poquito todo lo que tengo en casa, las imágenes que tengo, pero esto es decoración, esto es ornamentación y eso no es ningún pecado. Nosotros en nuestra capilla, bien lo saben los que han venido, tenemos muchos cuadros de la vida de Jesús, de historia de Jesús, y sirven para pedagogía y para decoración. Por lo tanto, no es ningún problema tener imágenes. De hecho, nadie que entre a la Capilla Sixtina y vea los frescos del techo podrá decir que eso es idolatría, o la Pietad, o el Moisés, o el David, los frescos de cualquier iglesia, jamás diremos que eso es idolatría, porque eso es arte y eso es pedagogía, como bien ha dicho, aunque no estoy refutando, ¿vale? Esto ya lo tenía preparado, no estoy refutando. Lo que pasa es que esto ya lo tenía preparado. Entonces, no hay problema con las imágenes. El problema es utilizarlas para el culto, ¿vale? Y vamos a ver entonces cuál es el significado exactamente de la palabra idolatría. Si nos vamos al diccionario, adoración que se da a los ídolos. Vale, hasta ahí perfecto. Los católicos no son idólatras porque no adoran en ningún ídolo falso. Hasta ahí sería lo correcto. Y los católicos siempre se quedan ahí. Y se olvidan del resto, que Jova lo ha comentado y luego la reputación se lo comentaré también, pero la idolatría va muchísimo más allá. Es que solamente eso no es idolatría. O sea, un dios falso, un dios como Baal, como Moloch, es idolatría, pero esa es una pequeña parte de la idolatría. La idolatría va muchísimo más allá. Lo que pasa es que nuestros hermanos católicos lo justifican, le dan otra vuelta, que ahora intentaré explicarlo, para decir, no, esto es idolatría, sí, pero esto otro no. No, perdona, todo es idolatría. Cuando le rindes servicio, le rindes culto. Porque la segunda acepción de idolatría es amor excesivo y vehemente que se da a alguien o a algo. Entonces, cuando tú tienes una imagen sagrada y le das un amor excesivo y vehemente, estás siendo idólatra. Y las imágenes incluso de Cristo, de la Virgen y de los santos, que se les da amor excesivo y vehemente, y se da exaltación, pues es idolatría, sencillamente. Lo que pasa es que los católicos cogen solo la parte del ídolo y lo quieren separar de esta otra parte. Pero es cuestión de semántica, es cuestión de palabras. Con las palabras lo justifican, pero con los hechos lo están haciendo exactamente igual. Entonces, ese amor excesivo a alguien o a algo, a alguien puede ser un ser humano, como fue la Virgen, como fueron los santos, o a algo pueden ser sus estatuas y sus representaciones. Porque no solamente la idolatría es besar a un santo o a una imagen, sino rendirle culto a la persona que representa, como bien he dicho. O sea, tú podrías no tener una imagen delante y ser un idólatra, porque estás rindiendo culto a una persona que no es Dios. Ni es el Padre, ni es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. La Virgen María no es ninguno de esos tres, no es un ser celestial. Por lo tanto, todo amor excesivo es idolatría. De hecho, la palabra ídolo también es una imagen de deidad de culto o persona o cosa amada o admirada con exaltación. Por lo tanto, la imagen de la deidad es idolatría. Y la imagen incluso de Cristo, porque dice, no te harás imagen ni de postrarte lo que está arriba en el cielo. En el cielo no hay ídolos falsos, no está Baal. En el cielo está Cristo y el Padre. Por lo tanto, hasta hacer representación de Cristo es idolatría. Hacer representaciones de la Virgen, de los santos, de las reliquias, incluso de la fama, del cuerpo, del dinero, como bien has dicho, eso, y no estoy refutando porque lo tengo escrito, ¿vale? Eso es completamente idolatría. Porque en Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, de corazón y sin ningún objeto. Todo lo que se aparte de ahí es idolatría. Y como mi querido amigo bien tiene presente, jaque mate. Primer jaque mate. Vamos a por 4 más. Dicen que no es lo mismo venerar que adorar. Pues si cogen un diccionario verán que veneración es exactamente lo mismo que adoración. Por lo tanto, no hay ninguna distancia ni ninguna diferencia.
El arca tenía querubines, pero no eran adorados ni pertenecían al culto religioso. No se les daba ninguna veneración. Era una representación del poder de Dios. Dios se manifestaba entre los querubines, pero no se le daba culto. En la ley de Moisés no había ningún culto a las querubines. La serpiente de bronce, que se hizo con un propósito de salvar a la gente cuando eran picados por las serpientes, se guardó como un recuerdo, porque era de la época de Moisés, y unos 600 años después, en la época de Ezequías, cuando empezaron a quemarle incienso los israelitas y a adorar la serpiente de bronce, ¿qué hizo Ezequías? Que era un hombre justo. Rompió la imagen de la serpiente de bronce directamente. No es que se la quitó y la guardó, no, es que la rompió para que no volvieran a caer en ese pecado de idolatría. Por lo tanto, vemos que alguna cosa que en sí mismo no era nada, porque la serpiente de bronce no era nada, y la habían guardado probablemente como recuerdo histórico, pues la convirtieron en un ídolo y tuvo que ser destruida porque se contaminó. Y eso es lo que, por desgracia, vemos en nuestros hermanos católicos. Por lo tanto, no vemos ninguna imagen en todo el Nuevo Testamento, ni se destacan en el Nuevo Testamento santos, vírgenes o reliquias. Incluso los primeros padres de la Iglesia, los famosos padres apostólicos, no hablaron los primeros siglos de veneración ni de reverencia a imágenes. Es posterior a Constantino cuando empiezan eso. Es decir, hasta el siglo IV no tenemos ninguna adoración. La adoración a María comienza en el Concilio de Éfeso, tal cual el año 431, donde se le llama Teotocos, Madre de Dios. Y como Madre de Dios, entonces se le concede esa pseudodivinidad que comienza con la reverencia, que al final es adoración. Los santos tampoco, hasta el siglo IV no se conoce adoración a los santos. De hecho, santos es miembro de la Iglesia. En el Nuevo Testamento aparece 63 veces, y todo como miembros de la Iglesia. Pablo se dirigía a los santos y se despedía de los santos en sus epístolas, porque los santos eran miembros de la Iglesia. Por lo tanto, vemos que no hay, y las reliquias del siglo IV también empiezan con la madre de Constantino. No hay culto, ni adoración, ni veneración de imágenes en toda la Biblia. Imágenes sí, pero veneración de esas imágenes, no, absolutamente no. Esa es la gran diferencia, que ellos con la semántica intentan tapar. Por lo tanto, creo, con todo mi respeto, que es un acto de hipocresía y de doble moral decir que no creen en la idolatría, pero la están practicando a escondidas o disimuladamente. Es un poco como decía Cristo de los fariseos. Cuidado, que dicen, pero no hacen. Aquí igual, ellos condenan la idolatría, pero la practican porque dicen que idolatría solo es una cosa, cuando es mucho más que lo que ellos dicen. Por lo tanto, tenemos que llevar cuidado, porque como bien he dicho, en la Edad Media había mucho analfabetismo y la gente se lo creía, la Iglesia tenía poder, y si la Iglesia decía que veneración no era adoración, pues la gente se lo creía. Pero hoy en día ya hemos crecido un poquito, ya tenemos un poquito más de conocimiento, y no por mucho repetir, como decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y por desgracia, la Iglesia Católica, con la veneración y con la justificación a través de los siglos, cree haber convertido una mentira en una verdad cuando no lo es. De hecho, adoración viene de ad y oración, es oración hacia. Y la Biblia claramente dice que solo oramos al Padre en el nombre del Hijo. Sin embargo, aquí tenemos oraciones a santos y a vírgenes, con lo cual otra idolatría y otra herejía. Por lo tanto, dicen y no hacen. Jaque mate segundo. Vayamos con el tercero. Toda la idolatría es condenada en la Biblia. En la Biblia condena la idolatría. ¿Y por qué la condena? Porque nos aleja de Dios. Todo lo que sea idolatría, tanto con cosas físicas como de corazón, con cosas espirituales, nos alejan de Dios. Y en la Biblia nos da varios versículos que nos advierten contra la idolatría, condenan la idolatría e incluso amplían la idolatría a más partes. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le hacemos tanto énfasis a la idolatría? Porque la adoración tiene que ver con entregar el corazón a Dios. Y no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y servir a otras cosas que se ponen en lugar de Dios, interponen. El primer mandamiento de Marcos 10:30 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Si no lo haces así, no estás adorando a Dios. Estás interponiendo otras personas u objetos en esa adoración. Advertencias en Éxodo 20:45, no te harás imagen ni la servirás. Primera de Corintios 10:14, huid de la idolatría. Primera de Juan 5:20-21, Cristo es el verdadero Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esas son advertencias bíblicas. Luego, peligros bíblicos. Primera de Corintios 6:8-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maledicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Versión Nácar Colunga. Aquí
compara y pone al mismo nivel la idolatría que todos estos pecados. Y todos estos, incluidos los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la carne, entre ellas fornicación, lascivia, idolatría, hechicería. Ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. O Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los infieles, los homicidas, los fornicarios, los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por lo tanto, vemos que es muy serio. Y hermanos católicos, están en peligro de no heredar el reino de los cielos. Es que es así de grave. Y perdónenme mi vehemencia, pero es así de grave. Están poniendo en peligro su salvación, alejándose de Dios por cometer pecado de idolatría sin saberlo, probablemente. Inconscientemente, pero están siendo idólatras. Y la idolatría, como he dicho, va mucho más allá. ¿Qué es idolatría? 1 Samuel 15, 23. Obstinación es idolatría. Colosenses 3:5. La avaricia es idolatría. Efesios 5:5. El avaro es idólatra. 1 de Pedro 4, 2 al 4. A los gentiles les dice, dejad atrás la idolatría. ¿Por qué? Porque no se practicaba en el Nuevo Testamento. No encontramos nada. Los que eran idólatras se convierten al cristianismo y dejan de ser idólatras en cualquiera de sus causas. De hecho, la idolatría, como hemos dicho, es entregar el corazón a Dios. La idolatría también puede ser buscar la fama, el trabajo, el culto al cuerpo, el dinero, la avaricia, la comida, todos los placeres, hasta los deportes pueden ser idolatría si nos alejan del Señor. Por lo tanto, llevemos mucho cuidado porque la idolatría es un pecado muy grave que aunque inconscientemente cometemos. La idolatría nos aleja de Dios con las cosas de culto mundano y con las cosas de imágenes, reliquias y santos también nos pueden alejar de Dios. Por lo tanto, llevemos mucho cuidado con la idolatría. Tercer jaque mate. Cuarto jaque mate. Cristo es nuestro único mediador y los idólatras lo que hacen es alejar a Cristo de nuestra vida. Por desgracia, inconscientemente quieren hacer lo contrario y consiguen el efecto contrario porque están haciéndolo lo contrario que enseña la Biblia. Las imágenes sagradas y la adoración a esas personas y a esas imágenes lo que hacen es alejar a Cristo de las personas, porque están poniendo una barrera entre medias. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Envió Dios a la Virgen? ¿Envió Dios a los santos? No, a Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Yo creo que es claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, todo lo que intervenga y se interponga entre Cristo y nosotros está siendo idolatría. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo uno. Jesucristo, hombre. Por lo tanto, todo lo que nos aleje del Señor es idolatría. Y aquí tengo algunos recortes de catholic.net, pueden verlo, que no me lo invento yo, es una página, una revista oficial de la Iglesia Católica, que nos está diciendo, entre otras cosas, voy a leerlo, habla de Jesús es el único mediador y su madre, habla de la reina del cielo, menciona 1 Timoteo, que acabo de decir, dice, pero la clave, y aquí viene la justificación, el engaño, el embuste y la herejía, con perdón, de que claro, como es madre de Dios, es mediadora también. Dice, como es intercesora, por intercesión de su mamá, María es la mediadora ante Jesús porque es su mamá. ¿De dónde sale eso? ¿Eso no es ir más allá de lo que está escrito? ¿Eso no es interpretar la Biblia, retorcer las Escrituras? En otra hoja de catholic.net, María es la suprema intercesora, hablando de exaltación y hablando de vehemencia. María, la suprema intercesora. ¿No era Cristo el único, el solo, nadie más que él? O en otra página también, la intercesión. La doctrina de la Iglesia nos presenta a los santos, beatos y siervos de Dios como hombres y mujeres que deben ser imitados, venerados y también invocados para que nos ayuden a alcanzar las gracias y bendiciones. Y su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios. Pero no había un solo intercesor. ¿No nos dice la Biblia claramente que hay un intercesor? Pues desgraciadamente nuestros hermanos católicos omiten esto, dicen que no es idolatría y están cometiendo una tropelía con las Escrituras y con el Señor. Es como si yo hago esta caricatura y digo, este es Santi. ¿Pueden verlo? Este es Santi. Y este es mi representante, este es mi intercesor. Si ustedes quieren hablar conmigo, tienen que llamar a este señor. Y entonces lo único que están haciendo es interponiendo un garabato o un lo que sea entre
ustedes y yo. El que quiera llamarme, le doy mi número de WhatsApp y hablamos. Pero si va a hablar a través de la caricatura, mal vamos. Por lo tanto, para terminar este punto, claro y concreto, Cristo es el único mediador, el único salvador, solo Él es el intercesor ante el Padre. Todo lo demás se interpone, nos aleja de Dios y por lo tanto es idolatría. Claro y concreto, nadie más. Esas interpretaciones son heréticas completamente. La idolatría que usan objetos o imágenes de culto están alejándonos, y no solo por el objeto, sino porque nos quitan del corazón de Dios. Recordad, todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. No podemos servir a dos señores. Cristo es el único y nadie más. Y en Mateo 4:10, cuando Jesús le contesta a Lucifer, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jaque mate. Y para terminar, simplemente una exposición personal de lo que he visto yo en mi vida, ¿vale? Vamos a ver lo que yo he visto en mi vida. Yo nací católico en una España en época de dictadura de Franco, donde la Iglesia era parte del gobierno y el gobierno parte de la Iglesia. No había separación de poderes. En el mes de mayo falleció un familiar mío en Valencia, fui yo a Valencia, yo soy valenciano, y entonces voy a hablar de lo que sé, de lo que conozco, y esto no me lo puede negar nadie. Supongo que cualquier persona podría hablar de su tierra, de su gente, de su persona, y seguro que tendría miles de testimonios como el que yo voy a dar. Yo fui al velatorio, y aquí Mémora, que es la funeraria más grande de España, lo que tenía era, esta es la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia. No encontré a Cristo, encontré a la Virgen. De hecho, fui al cementerio, pueden verlo aquí, esta es la capilla que está en el centro del cementerio, donde se hacían antiguamente las misas de difuntos, y arriba lo que está es una Virgen de los Desamparados, no está Cristo por ningún lado. De hecho, si vamos al Arzobispado de Valencia, el Arzobispado de Valencia tiene casi 3 millones de fieles, no es pequeñito. Este es el escudo del Arzobispado de Valencia. ¿Lo ven? El escudo de la Virgen. Aquí más grande para que lo vean mejor. La Virgen. Y dice, Valentina Sedi, sede valenciana, insigne decus, que no sé lo que significa, Arzobispado de Valencia. Y para que quede más claro de que si es adoración o no es adoración, es adoración o no es adoración, o confundimos con veneración, pues mira, la Virgen de los Desamparados la sacan en mayo, el segundo domingo de mayo, la sacan en procesión. Y le hacen la fiesta. Justo coincidió con el momento que yo fui. Aquí está. La gente se arremolina, los niños vuelan por encima para tocar el manto. Si eso no es adoración y fanatismo, no sé lo que será. Pero fíjense, este año se hizo un tapiz de la Virgen muy grande en la Basílica, porque era un aniversario de una misa de infantes. Y miren lo que pone, no sé si pueden verlo. Ahí está el tapiz de todo lo que es la fachada de la catedral y pone, nuestra patrona siempre adorada. Siempre adorada. Así es que dejemos lo de veneración y adoración, que no es lo mismo, que no somos ya tontos. Aquí está el recorte del periódico, que lo recogí en la fecha, con el mismo tapiz, por si creen que me lo estoy inventando, pueden poner tapiz de la Virgen de los Desamparados en Valencia y podrán darse cuenta que esto es así. Por lo tanto, todo lo que nos aleje de Cristo es él. De hecho, estaba pensando también, estos son los 10 mandamientos que yo aprendí de pequeño. Yo tomé mi comunión y estos son los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos que yo aprendí de pequeño, el primero y el segundo desaparecieron. El primero es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y ese no está en Éxodo. ¿Saben por qué? Porque quieren esconder que realmente son idólatras. El primer y segundo mandamiento en el catecismo escolar que yo estudié, gracias, que yo estudié, no aparecían estos 2 mandamientos. Por lo tanto, vemos que igual que pasa en Valencia, pasa en todos lados. La Virgen del Rocío, en Sevilla la procesión de la Virgen de Guadalupe, que es una imitación de Tonantzin, la diosa de los indios. De hecho, pueden ver un vídeo de Juan Miguel Zunzunegui que dice que todo lo que cuentan de la Virgen de Guadalupe es todo mentira, que es todo un mito y es todo falso. Y los católicos lo disfrazan esto con piedad popular. No, esto está avalado, esto es todo del Arzobispado de Valencia. Todo lo que les he enseñado es del Arzobispado de Valencia. Esto no es piedad popular, ni como dicen algunos, es que se desmandan el fanatismo. No, esto es idolatría avalado por la propia jerarquía de la Iglesia. Y mi pregunta para finalizar es, ¿a quién adoras? ¿A quién entregas tu corazón? Cuídate de la idolatría, porque sin querer estás siendo idólatra. Jaque mate número 5. Gracias.
Muchísimas gracias. Excelentes exposiciones por parte de ambos participantes. Resalto el respeto y la consideración al prójimo. Lo felicito. Ahora nos quedan 15 minutos para que nuestro hermano Jova, el católico, haga refutaciones. Me dice cuándo comienzo. Listo. Listo. Bueno, para comenzar la tiempo de refutación, quiero ver lo primero que es a la definición que él dio como idolatría, que se enfocó en que es algo para rendir culto. O sea, si yo rindo culto, estoy adorando. Lo dijo Santiago y lo repitió varias veces en su argumentación. Hay una parte en que él dijo que es como ser hipocresía, decir una cosa y hacer otra. Y esto yo lo quiero decir en manera como de reflexión más que nada, de dónde yo vengo. Porque, por ejemplo, hay algo que se le llama la Santa Cena. Son objetos, materia, pan y agua en este caso, que lo hacen los mormones o los santos de los últimos días. Y ahí están ofreciendo un culto con objetos. Adoración. Decir una cosa, pero hacen otra. Entonces, aplica la palabra adoración en cuanto a eso, porque son objetos visibles que se tocan. No son estatuas, no es una foto, pero son objetos. Y están rindiendo un culto utilizando objetos. Ahí Santiago puede decirme, sí, pero es que la adoración va hacia Dios. Lo mismo pasa con los católicos, es que es lo mismo. Si aplica para los católicos, aplica para los mormones. Pero si eso es adoración para los católicos, es adoración para los mormones también. Entonces los católicos somos idólatras, los mormones son idólatras. O los dos estamos en pecado, o los dos estamos bien, porque estamos haciendo lo mismo. Ah, no, pero es que esa es una excepción. Mentira, mentira. Porque si postrarse es adorar, y postrado en algo representativo que no es Dios, pero que representa a Dios, eso es adorar, así como Santiago lo dijo. Entonces hay algo que se llama templo mormón, y por eso hay muchas cosas que yo conozco, porque yo fui mormón, y dentro del templo mormón hay una parte en donde van a un altar, dos personas se arrodillan, se postran ante un hombre que está en representación de Dios. Eso es adorar. Si Santiago lo está definiendo así, eso es adorar. Entonces los mormones son idólatras, porque se están postrando ante un hombre que no es Dios, realizando un culto dentro del templo mormón. Entonces, o tiene que cambiar su definición de adorar, porque si no la cambia, los mormones son idólatras también. Ese es el asunto. Voy con la otra parte. Para que vea que le voy a hacer el favor todavía a Santiago y demostrarle que el mormonismo en esa parte no es idólatra, porque el catolicismo tampoco. De hecho, Josué se postró ante el arca del pacto y lo hizo en sentido de adoración, porque había una oración de por medio. No fue que llegó cansado y ya los pies no le daban y ya se arrodilló. No. Ya había una esencia de oración, una esencia de culto. Entonces Josué estaba adorando a los querubines. No, estaba adorando a Dios por medio de. Dios por medio de. Así como los mormones adoran a Dios por medio de los símbolos de la Santa Cena, por medio de el que está representando a Dios en el templo mormón cuando se postran. Vale, estoy haciendo el favor todavía al mormonismo, que no es idolatría. Pero si Santiago insiste en que eso es idolatría, entonces los mormones son idólatras y los dos estamos en pecado. Pecado mortal, porque él mismo lo definió. Continuando aquí, el tener un amor excesivo, dijo Santiago, también de que es idolatría. De reconocer o de darle atributos divinos a una persona que no le corresponde, sino solamente a Dios. Y él dijo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que María no tiene eso. Ok. Supongamos que es así. Todavía le doy la ventaja de la duda. Supongamos que es así.
Hay un himno mormón que dice, Lora al profeta subido al cielo, déspotas luchan, y después dice el coro dice, y en el cielo está con el Padre. Es una canción al profeta mormón, dándole atributos de Cristo. Dice una cosa, pero hacen otra. O somos o no somos. Va a tener que cambiar totalmente su definición de adoración. Continúa aquí diciendo otra parte. Seguir al profeta. Está diciendo con respecto al que no hay solamente un mediador, un intercesor. Un mediador sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo y la Iglesia Católica dice amén. Solamente hay un mediador, que es Cristo Jesús. Porque es el único que se entregó por el rescate de todos nosotros. María no lo hizo ni Pedro, no lo hizo ni Pablo, no lo hizo ni Moisés, no lo hizo ni José Smith, no lo hizo ni el Papa. Solo Jesús es el mediador. Pero él dijo un error allí. Él dijo que solamente hay un intercesor. Mentira. Porque Pablo manda que intercedamos unos por otros. De hecho, yo sé que Santiago alguna vez ha pedido a alguien que ore por su familia. Está pidiendo que interceda por su familia. Entonces hay un error de definición también. Por eso la confusión. Va a tener que cambiar mucho sus definiciones en las palabras. Porque interceder no es lo mismo que mediar. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Cristo es el único mediador, sí. Porque es el único que se dio por el rescate. Y así está escrito. Pero los santos podemos y pueden interceder. Pero ¿cómo un muerto puede interceder por un vivo? Bueno, es que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Yo no sé en qué Dios creerá a las otras personas. Yo creo en un Dios de vivos, no de muertos. Y creo que todos somos una iglesia. Todos. Tanto los que están aquí en la tierra como los que están en el cielo. Y si aquí en la tierra podemos interceder unos por otros, en el cielo también, con más razón, están más cerca de la presencia de Dios. Continúo diciendo aquí que él viene y dice que las imágenes esas que mostró de María, que él no vio ninguna de Jesús, que había hasta una estatua en un cementerio. Yo les invito a que entren a internet y busquen el Salón Celestial, una foto del templo de Salt Lake en Utah, y van a ver la imagen de María en un lugar sagrado para los mormones. O es idolatría o es una representación, y es en un lugar sagrado. Entonces, tener una representación no es adorar, porque si es adorar, los mormones están adorando a María en esa imagen en el templo de Salt Lake en Utah. Continúo diciendo que la imagen y rendirle culto, que porque tal vez encienden una vela o no sé, los invito a buscar la estatua que tienen de José Smith, el profeta mormón, en la India, una estatua alta, en donde hay un líder mormón, una autoridad general, un apóstol, y él tiene una vela y está rindiéndole culto, igual que los indios, o sea, los hindúes. Sabemos que los hindúes tienen muchos dioses. Y entre esos está el profeta o el apóstol mormón, vestido tal cual con la religión de los hindúes, con la vela, rindiéndole culto a la inauguración que le están haciendo a esa estatua de José Smith. Si para los católicos eso es adorar, según Santiago, entonces los mormones están adorando a esa estatua también. Búsquenla para que vean. Continúo diciendo aquí. Digo que en la Edad Media había mucho analfabetismo y por eso las imágenes. Es que ahí hay un error, un anacronismo, porque es que las catacumbas, la época de las catacumbas no fue en la Edad Media. Fue en el primer, segundo y tercer siglo. No en la Edad Media. Ahí hay anacronismo. Continúo diciendo que Pablo habló de idolatría, ¿sí? ¿Sí? Pero habló de una idolatría espiritual, porque había una idolatría ritual, pero después una idolatría espiritual, que es la avaricia y la codicia, el amor al dinero. Hay que ver si la religión en que creemos se enfoca mucho en esto, ¿verdad? Y esconder sus ganancias. Hay que ver eso. Continúo diciendo que ir más allá de lo que está escrito, dijo. Interesante porque Santiago cree en la esencia de que revelación moderna, más allá de lo que está escrito. Entonces viene a decirme algo que él no cree. Entonces, ¿para qué me lo dice si él no cree en eso? Otra cosa, dice que la oración es solo a Jesús. Perdón, solo al Padre por medio de Jesús. Solo al Padre por medio de Jesús, así dijo él. Entonces yo le pregunto, ¿por qué Alma en el libro de Mormón oró a Jesús? Alma es idólatra, entonces, si la oración es solo al Padre. Y para terminar,
me está diciendo sobre lo que pasa en Valencia, me pareció que dijo. Eso no es vinculante para toda la iglesia. No podemos hacer algo específico de un lugar como que si fuera vinculante para toda la iglesia. Es como los mormones dicen, eso no es doctrina oficial, algo así. Entonces, si aplica para los católicos la misma excusa, aplica para los mormones también, porque si no aplica para uno, no aplica para el otro. Ese sería mi tiempo de refutación, recordando las palabras de Spencer W. Kimball. Idolatría no solamente imágenes, es todo lo que nos separa de Dios. Y si Santiago dice que todo lo que yo dije nos separa de Dios, ellos están haciendo lo mismo. Bendiciones. Muchísimas gracias, mi querido Joa. Vamos ahora con Santiago. Me dice cuándo comienzo a contar sus 15 minutos. Vale, ya. Bueno, aquí es el ejercicio de la confusión, intentar mezclar churras con merinas cuando no tiene ni punto de comparación. A ver, yo creo que he sido claro y específico. La idolatría es rendir culto o vehemencia excesiva, amor excesivo a cosas que no son Dios o representaciones de cosas que no son Dios. Entonces, tanto el culto a las imágenes sagradas como a la propia Virgen y a los propios santos, orándoles, pidiéndoles intercesión, pidiéndoles milagros y pidiéndoles todo, es idolatría. Punto y final. Todo lo demás son excusas. Todo lo demás son excusas y ahora las voy a aclarar todas. Pero todo lo demás son excusas. Vamos a empezar por el principio. Los dioses falsos actuales, muy bien, perfecto. No solo es idolatría creer en la Virgen, sino trabajar por el dinero, por la avaricia además. Es siempre lo mismo. Dioses falsos separan, intentan separar. Creen que solo la idolatría son los dioses falsos, cuando la idolatría es mucho más. Y hablaba de lo visible y lo invisible. Si precisamente es verdad. O sea, no, la peor idolatría no es la visible, no es la de prender velitas o ir de rodillas o azotarse o besar a una imagen. Esa es fanatismo ignorante y culto exagerado. Lo peor es llevar a la Virgen en tu corazón. Y todos los que hablan por la tele cuando entrevistan en una de estas procesiones o en uno de estos cultos o en una de estas festividades, siempre dicen, oh, es que para mí la Virgen es lo más grande, es que no hay nada. Ese es la peor idolatría, porque no hablan de Cristo, o lo hablan en segundo lugar, lo aparcan en segundo lugar, porque esa es la verdadera, triste, penosa y dura idolatría del catolicismo, que nos separan de Cristo y ponen un intercesor que no es. Y no es la suprema intercesora. Eso es falso, es una herejía, no está en la Biblia. Y los católicos creen en la prima escritura. Por lo tanto, si no está en la Biblia y lo condena la Biblia, no deberían de vivirlo. Postrarse y dar velas no es idolatría, dices tú. Cuando lo haces a una persona, no. Es que, claro, el proscuneo aquí que estábamos hablando, el problema es que el proscuneo, la palabra adoración o rendir homenaje o honrar, tiene significado que se aplica tanto a personas como a entidades como a divinidades. Cuando tú estás haciendo proscuneo ante el rey, te inclinas ante el rey y le rindes un homenaje reverente. Eso no es idolatría, eso es respeto a una figura de autoridad, que es un hombre, y eso nadie lo confunde con idolatría. Ahora, si tú lo haces ante una imagen, o hacia un Dios falso, un ídolo falso, o hacia una imagen sagrada que no es Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, estás haciendo proscuneo idólatra. Y siempre intentan darnos la vuelta que si aquí pone Telán, que si Tesel, que si patatín, que si patatán. No. Proscuneo tiene dos sentidos. Cuando se refiere al hombre es respeto y cuando se refiere a una divinidad es adoración. Y si esa divinidad es falsa, como la Virgen, que no es diosa, pues es una idolatría. O un santo, San Benito, San Joaquín, San Antonio, todos esos son dioses falsos. Y por lo tanto es idolatría. Y lo demás es darle vueltas y vueltas y vueltas y semántica por aquí, semántica por allá, pero no. ¿Por qué no? Cuando se adora de corazón, yo no leo las mentes, como tú decías, yo no leo las mentes, no lo sé, pero veo los actos. Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y si lo dicen por sus obras y encima lo reconocen dando su testimonio de que para ellos la Virgen es lo más grande que hay, pues oye, tampoco soy tonto como para no poder dar mi opinión y decir claramente que eso es pura y sencillamente idolatría y nada más.
De nuevo, en Éxodo 20, dioses ajenos, siempre diciendo, no, dice, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo. Arriba en el cielo no hay dioses ajenos. Arriba en el cielo no está Baalac, ni Mool, ni Zeus, ni Júpiter. Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, eso no se puede hacer una representación. Y la Virgen sí, estará en el cielo y puede estar en los brazos de su Hijo perfectamente, porque es una mujer santa y maravillosa. Pero estará llorando a lágrima viva ahora por todas las miserias y todo lo que la gente, por exaltarla a ella, están menoscabando a su propio Hijo. La Virgen debe estar llorando desde hace siglos, y lo digo con todo el corazón, llorando a lágrima viva, porque por una mala interpretación, por una idolatría, le están separando del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Virgen es una mujer bendita y está en los cielos, pero es una mujer solamente, y todo lo que hagamos más allá de ahí es idolatría. No hablo del concilio de Constantinopla, porque no hace falta. Si desde Constantino estaba todo ya hecho y todo ya visto. Es jugar con las palabras, jugar con que si es reverencia, que si es una imagen sagrada, que si no es esto, que si no es lo otro. Ya no somos niños. Afortunadamente estamos en la época de la información. Desde la Ilustración para acá, las cosas han cambiado mucho. Ya no nos dejamos engañar, ya no somos analfabetos, ya no estamos sometidos a un poder feudal y religioso completo que manda sobre nuestras vidas, y podemos decir. En Apocalipsis, me ha citado Apocalipsis 3, de 7 al 9, se postró a sus pies, pero a ver, veamos, se postrará a sus pies. Primero, que no sabemos que sea el obispo de esa ciudad, está hablando del ángel de esa ciudad. Tú lo quieres interpretar como obispo, hasta te lo doy eso, pero por medio de él, no, es que no era por medio de él. Dice que se postrarán ante ti, y si ese era una persona, sería un respeto, no sería una adoración. Si ese ángel es el obispo, cuando se postra lo de la sinagoga de Satanás, será un respeto, no una adoración. Por lo tanto, no ocupa el lugar de Dios y no es adoración. Ahora, si dices tú que adoramos por medio del Papa, por medio de la Virgen, eso sí, porque se convierten en intermediarios, en intercesores, y por lo tanto ocupan el lugar de Dios y están alejando. Las catacumbas, nadie ha dicho que sean idolatría, yo no creo. Las catacumbas son como las imágenes que hay aquí, ilustraciones pedagógicas, ornamentación hermosa para recordarnos las cosas que ha hecho Cristo, sobre todo en aquella época, que eran la mayoría analfabetos. Solo el 5% de la época romana sabía leer y escribir, 5% de la población. Entonces, la catacumba, que vieran eso no es idolatría. Es que no, es que siempre intentan justificar, le dan la vuelta, esto sí, esto no, esto sí. Al final es el lenguaje de la confusión, el lenguaje de repetir las cosas hasta que la gente ya dice, bueno, pues estará bien y ya está. Pero nada de nada. Los judíos adoraban por medio de imágenes. ¿Dónde le has leído eso? ¿Dónde le has leído eso? Los judíos adoraban a Dios y no tenían ninguna imagen. Y sabían distinguir lo que era una ornamentación del templo, de una granada, de una palmera, sabían discernir de la otra. Eso no es idolatría. Eso era decoración y eran símbolos que representaban cosas. Pero no era adoración, porque no adoraban a las palmeras ni adoraban a las granadas. También se me olvidó decir, dices tú que adoraban, que Éxodo 24 está solamente limitado a adorar a los ídolos y a los... Pues no, en Deuteronomio 16, 21 y 23 dice que no plantaran árboles junto a las imágenes de acera, ni se hicieran estatuas, ni se hicieran pilones o estelas. En Deuteronomio 4, 23, que no se hagan esculturas o imágenes. Ahí lo amplía. En estos dos versículos amplía. Y en Éxodo también, Deuteronomio 4, 16, habla de esculturas y de imágenes de hombre ni de mujer. Es decir, objetos, no solamente la escultura de cosas, de ídolos falsos, sino específicamente está Deuteronomio 16, 21, 23. Apunten, Deuteronomio 4, 23 y Deuteronomio 4, 16. Ahí te da una serie de cosas que también eran idolatría. Luego nos habla de la Santa Cena. Sí, nosotros tomamos pan y agua en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Desde cuándo eso es idolatría? Esos son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién adora el pan? ¿Tú sabes lo que se hace con el pan cuando termina la Santa Cena? Lo tienes que saber. El pan que ha sobrado, el pan se reparte entre los miembros y siempre sobra porque se parte de más, lógicamente, para que no se quede gente sin comer.
Y cuando se termina, ¿qué saca con el pan? Se tira a la basura. ¿Estaríamos tirando a la basura el cuerpo de Cristo si estuviéramos adorando? Por favor, es que es ridículo, son comparaciones ridículas. O la canción de Olor al Profeta, una alabanza que se hace a un hombre por una gran labor que hizo. Y yo digo a la Virgen María, bendita tú entre todas las mujeres. Y eso no es adoración, porque es bendita entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de su vientre, Jesucristo, hombre. Y eso no es adorar a la Virgen, eso es reconocer la gran labor. La Virgen fue una persona maravillosa, escogida entre todas las mujeres. El libro de Mormón lo dice, una virgen más pura que toda otra virgen y más linda que toda otra mujer en el mundo. Ya no me acuerdo ni cómo lo dice, pero la exalta también. Eso no es adoración. Eso es reconocer los méritos de una persona que, aun siendo imperfecto, ha hecho grandes cosas por los demás. Pero decir que estamos adorando es ridículo, es ridículo. En el templo lo mismo. Cuando una persona se arrodilla en el altar del templo, está haciendo convenio, no está adorando a nadie. Y la persona que está delante está dándole el convenio. Y se dice que estás ante Dios, ante ángeles y los testigos. Por lo tanto, eso no es adorar, eso es hacer un convenio delante de Dios con personas que están viéndote y están siendo testigos de tu convenio. Cuando una persona se bautiza en la iglesia, siempre hay dos personas que verifican que la ordenanza se hace correctamente. Están testificando de esa ordenanza. ¿Qué están? ¿El que se bautiza está adorando a los testigos? Por favor, ponme otros ejemplos. No me pongas esas ridiculeces porque eso son ridiculeces, por favor. Josué se postró. Josué sí, lo tengo yo, así lo decís siempre. Josué se postró en el suelo porque fueron derrotados, porque no fueron justos. Y lo que se postró fue en el suelo y se echó... O sea, vamos a ver, esto es una cosa puntual. Primero, no es una adoración consensuada, es un hecho puntual. No se arrodilló y adoró el arca, se arrodilló en el suelo y estaba delante del arca. ¿Por qué? Porque según, mira esto, Éxodo 25, 22, apúntatelo bien, Éxodo 25, 22, dice que me reuniré y hablaré contigo desde el propiciatorio entre los querubines. Entonces el arca representaba la presencia de Dios. Pero Josué no adoró a los querubines ni adoró el arca. Se inclinó a tierra y empezó a hablar con Dios, que estaba en la presencia, su presencia estaba ahí, y tiene una conversación en Josué 7, del 1 al 7, podéis leerlo. Y la explicación, Éxodo 25, 22. Por lo tanto, no exageremos, sacamos. Eso es retorcer las escrituras para justificar lo injustificable. Si yo pido una oración a un hermano, eso es interceder, no. Oramos unos por otros y eso es pedir un favor uno por otro. Pero no estamos, yo no puedo interceder por nadie. Yo puedo orar por el hermano Natanael si se pone enfermo y él me pide, ora para que me sane. Y yo oraré por él y lo sabe. Y pedimos por nuestros enfermos, por los afligidos, por los que están pasando en dificultad. Eso no es interceder, eso es orar por una persona. ¿Quién intercede? El que tiene poder. A ver, si yo trabajo en el ayuntamiento y tú tienes una empresa y quieres que te contrate el ayuntamiento para que te dé contratos y puedas ganar dinero, si se lo pides a tu vecino del quinto que interceda por ti, no va a hacer nada porque no tiene ningún poder. Pero si me lo pides a mí, que trabajo en el ayuntamiento y conozco al concejal, es un ejemplo, ¿vale? No es verdad. Y entonces sí que le puedo decir, oye, concejal, mira, mi amigo Yoba tiene una empresa de tal y vendría muy bien y si me hiciera el favor, pues oye, se lo agradecería mucho. Yo sí puedo interceder porque tengo poder. Entonces la intercesión va unida al poder. Lo otro es mediar y es orar uno por otro que no tiene nada que ver. Por lo tanto, si le das poder a la Virgen y a los santos y a las reliquias, que no hemos hablado de las reliquias, que eso es otra vergüenza y otra hipocresía, le das poder a las reliquias, a los santos y a la Virgen, de interceder, estás dándole poder, estás siendo idólatra, siendo completamente idólatra. Y para finalizar, lo de la India no tengo ni idea. Si le puse una vela será porque era costumbre. Allí todos ponen velas y sería una cosa cultural. No tengo ni idea, no lo he visto y no lo puedo opinar. Y en el templo Saleh, no sé, no lo he visto yo he estado allí varias veces y no he visto la imagen de María, que puede estar perfectamente, pero en el cuarto celestial no hay ninguna imagen. Son en los cuartos anteriores y el de la creación y eso no había ninguna. Puede haber perfectamente, porque ya te digo, una imagen como decoración y ornamentación puede estar, pero en el cuarto celestial nunca hay imágenes. Y lo del acrónimo de las catacumbas ya te lo he dicho, no tenía nada que ver.
Y lo del dinero que has insinuado ahí, pues bueno, si quieres hablamos del Banco Vaticano, del Banco Ambrosiano. No creo que quieras hablar de eso, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Y lo de Valencia pasa, no, lo de Valencia pasa en todos lados. Te he puesto el ejemplo que yo conozco perfectamente. Lo de Valencia es poquísimo comparado con Sevilla, con Huelva, el Rocío o con la Guadalupana. Es nada, o con Fátima o con Lourdes. No es nada comparado con lo que pasa en esos sitios. Lo de Valencia te lo he contado porque es mi tierra, porque conozco a la Virgen del Desamparats, la Verge del Desamparats, que es la nuestra patrona de Valencia, y tiene un himno muy bonito y todo el mundo la quiere mucho, pero a Cristo nadie lo menciona. Y eso pasa en todas partes y mucho más. De nuevo, la idolatría es peligrosa porque nos aleja de Dios, porque idolatrar es dar el corazón. Adorar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y todo lo que te separe de ahí es idolatría y está castigado con perder el reino celestial. Gracias. Tiempo, muchas gracias. No sé si Joa tenía claro que eran 15 minutos y quiso dejar 5 libres o pensó que eran 10. Eran 15, me lo dijo él además, lo hablamos y eran 15, ¿no? ¿Tenías claro que eran 15? ¿No tienes micrófono? Enciende el micro. Estuve leyéndolo ahorita mientras estaba hablando Santiago y porque vi que pasó de 10. Entonces digo yo, ¿será que yo lo entendí mal? Y estuve viendo la estructura y vi que eran 15. Y yo, entendí mal. Seguro los nervios. Okay. Es que una de las cosas que te pregunté, ¿la refutación quieres 10 o 15? Y tú me dijiste 15. Digo, pues 15. Y lo mandamos y así lo quedamos. Sí, debe ser que me confundí. Fue error mío. Bueno, mi hermanazo, ahí. Qué pena que yo no dije, porque yo sí dije 5. Yo debía haber dicho, Joa, te quedan 5, pero no lo dije pensando que como al principio también dejaste un minuto libre. Pero bueno, en fin. Sigue la sección de preguntas. Comienza Joa con su primera pregunta. 1 minuto para... Espera un segundo que me organice, que no sé ni dónde tengo los papeles yo ahora mismo. A ver, un minutito. ¿Nos dices cuándo podemos, Santiago? Ya, cuando quieras, sí. Listo, mi hermana Joa, puede formular su pregunta. Ok, listo. Isaías, del capítulo 43 al capítulo 46, son varios, un contexto muy grande, no es solo un versículo, un contexto grande. Nos menciona que Jehová, o bien conocido para Santiago, Jesús, específicamente Jesús, dice que es el único Dios. De hecho, él mencionó una parte donde Juan dice que al único Dios verdadero. Entonces, vemos que Jehová es Jesús. Y Isaías 43, 46 nos dice que es el único Dios. Mi pregunta va allí. El Padre y el Espíritu Santo, porque Jehová es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, ¿son dioses verdaderos o dioses falsos? ¿Entendida la pregunta, mi hermanazo Santiago? Sí, comprendida. 3 minutos. Bueno, creo que eso sale un poquito del tema, pero te voy a contestar igual. No creo que tenga absolutamente nada que ver con la idolatría y con las imágenes sagradas que no son parte de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad de una forma un poco diferente. Somos triteístas, no trinitarios bizantinos, pero creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, todos son dioses. En Isaías 43, 46, que como tú dices son muchos capítulos, ahí se está refiriendo Jehová, que creemos que es Jesucristo, porque así lo indica la Biblia. Y por supuesto que aquí lo que pasa es que hay mucha confusión, porque en estos capítulos siempre se dice, no hay otro como yo, no hay Dios fuera de mí. Y si ves el contexto, siempre está refiriendo a los dioses de Baal, los dioses de los amorreos, los dioses de Hebreo. Esos no son dioses, esos son ídolos y esos son dioses falsos, como Neptuno o como Marte o como Afrodita. Son dioses falsos de culturas diferentes. El único Dios verdadero es Jesucristo, el Padre y el Hijo. Creemos en los tres. De hecho, si quieres hablar de la Trinidad, pues nos vamos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra que aparece es Elohim, que es plural.
Es decir, y dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, lógicamente vemos una pluralidad dentro de la divinidad, dentro de la deidad, porque no somos unicitarios. Creemos que hay tres dioses, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que juntos forman una sola unidad, que es la Shema, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová Elohim, uno es. Y utiliza la palabra Ejad, que significa unidad. Es decir, Dios, Elohim, Padre, y Jehová, Jesucristo, son una unidad perfecta. Por lo tanto, aunque son tres seres diferentes, separados, con personalidades diferentes, como creen los trinitarios también, es un solo Dios y único verdadero, porque son uno en propósito, en función y en obra. Y los tres están dedicados a la salvación de todos los hijos de Dios, que somos nosotros, todos, cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios y creados por Él a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos verdaderamente hijos de Dios y los tres son dioses. Por lo tanto, todo lo que sea fuera de esos tres puede caer en la idolatría, incluso una representación gráfica, simbólica, un objeto que represente a un Dios, aunque sea verdadero, también sería idolatría. Los cristos yacentes y todas esas cosas, que se le besa, que se le lleva en procesión, eso es idolatría, porque aunque es Dios verdadero, la Escritura te dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, y Cristo está arriba en el cielo. El Padre está arriba en el cielo y el Espíritu Santo está arriba en el cielo. Entonces, lógicamente, creemos en los tres dioses, pero creemos en esta Escritura que tú dices, se refiere básicamente a dioses falsos, y luego creemos en una Trinidad formada por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ellos solo se les puede adorar, ellos solo son los que nos salvan. Tiempo, hermano. Muchas gracias. Tienes 3 minutos, hermano Jova, para replicar. Bueno, la pregunta en sí no está salida del tema porque tiene que ver con idolatría en el sentido de que para Santiago, Jehová es específicamente Jesús. Jehová no es el Padre. Jehová no es el Espíritu Santo. E Isaías dice que Jehová es el único Dios. Entonces, si Jehová, Jesús, es el único Dios, para Santiago, el Padre y el Espíritu Santo no deberían ser dioses verdaderos. Pero en la doctrina que él cree, y él mismo lo aceptó, en tres dioses. Pero solo hay un Dios verdadero. La Escritura lo dice, solo hay uno. Él cree en tres, pluralidad de dioses. Pero solo hay uno verdadero. Y si solo hay uno verdadero, entonces para la creencia de Santiago, no la mía, porque yo sí creo que los tres son un Dios, no tres dioses, uno. Él sí cree en tres dioses. Pero como hay uno verdadero, Santiago tiene dos dioses falsos. Eso es idolatría. Sería mi réplica. Ok. Vamos entonces a la primera pregunta del hermano Santiago Lázaro. 1 minuto para formularla. Sí. Ya. A ver, me gustaría, por favor, que me dieras una cita bíblica donde se mencione o se autorice la adoración o veneración de las reliquias sagradas. Esa es mi pregunta. ¿Entendida la pregunta, Jova? Escritura bíblica, por favor. 3 minutos entonces para responder. Ok, la respuesta es sencilla. Los católicos no somos sola Escritura. Creemos en la tradición, creemos en el magisterio también. Tenemos 3 fuentes de revelación, no solo una. Entonces yo no puedo limitarme a solo una manera cuando creemos en 3. Si él me hubiese preguntado, ¿usted tiene alguna fuente de acuerdo a su creencia? Yo le puedo dar, entonces ya sea tradición o le podría dar también la del magisterio. Él me quiere limitar o encajonar solamente en una de la sola Escritura, el principio de la Escritura. Y yo como católico no creo en el principio de la Escritura. Entonces, a nivel de sola Escritura, no existe una Escritura donde diga que debemos adorar o creer o venerar las reliquias. No existe. Pero tampoco dice que debemos tener una foto de la familia. Tampoco dice que debemos almorzar a mediodía y cenar en la noche. Tampoco lo dice. O sea, no debemos encajonar todo nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, solamente en la Escritura. Porque si me quiere encajonar ahí, entonces él tendría que encajonarse también. Por eso digo, en todo lo que ha hablado el debate, si él me acusa o nos acusa por esta cosa, ellos aplican lo mismo. Yo lo estoy llevando al mismo juego.
estoy bailando el mismo ritmo que él está poniendo. Si yo soy idólatra, él también lo es. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Santiago me dice cuándo comienzo sus 3 minutos de réplica. No tiene micrófono, está desactivado el micrófono. Perdón, que no me dio ninguna escritura porque no hay ninguna escritura que justifique la adoración, porque es adoración y veneración e intercesión de las reliquias sagradas, porque eso, como bien ha dicho, es una tradición y parte del magisterio, es decir, es parte ya de la pérdida de la verdad que tuvo la Iglesia primitiva, que luego ya con los siglos se convierte en la Iglesia católica, que no tiene absolutamente nada que ver. Las reliquias sagradas, fíjense, aquí una información, veneración de reliquias sagradas. Es una página católica, OmniWorld, reliquias de primera clase y reliquias de segunda clase. Y nos dice que hay diferentes estamentos que regulan el uso y la administración de ellas. Por lo tanto, hay una vergonzosa utilización de las reliquias como piezas intercesoras. De hecho, este es un libro que estudio yo en mi carrera de historia, un libro de la Universidad Española de Educación a Distancia, la UNED, y en la página 74 nos dice: la ciudad se convierte de esta manera en el centro de la vida religiosa y todo empieza a girar en torno al obispo y la catedral, que guarda en su interior las reliquias de los santos venerados por la población, que ven en ellas una fuente de milagros y curaciones, y a la vez una fuerza protectora de la ciudad. Si eso no es idolatría, fanatismo, ignorancia, superstición y hechicería, que venga Dios y lo vea. Eso no está en la Biblia, eso está condenado en la Biblia por hechicería, por superstición. Es que es vergonzoso que hayan estamentos religiosos que controlen el uso de esas piezas sagradas, que protegen la ciudad, que hacen milagros. Y fíjese hasta dónde llega el ridículo, que aquí tengo una lista, si no me da la risa, se la leo, ya no sé ni dónde la tengo, aquí. 17 prepucios de Jesús, el cordón umbilical de Jesús, 64 dientes de leche de Jesús, gotas de leche de la leche materna de María, plumas del arcángel Gabriel y de otros ángeles, plumas del Espíritu Santo cuando se convirtió en paloma. En el Vaticano tienen en un bote un estornudo del Espíritu Santo, un suspiro de San José y un rayito de la estrella de Belén. Mírenme a la cara y díganme que eso no es idolatría, superstición y hechicería. Y díganme dónde en la Biblia defiende eso. Sí, lo defiende la tradición que, como decía Cristo, cuando decía: vosotros por la tradición invalidáis la ley, porque decís, Corbán es todo lo que puede ayudar a mi familia. Dice, por vuestra tradición invalidáis la palabra de Dios. Eso es lo que han hecho con las reliquias, los santos y las vírgenes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta y última del hermano Jova. Para formularla. Tiene más o menos que ver con la primera pregunta. Entonces, basado en la respuesta de Santiago, entonces ellos creen en 3 dioses. Supongamos entonces que estos 3 dioses forman una unidad, el cual es verdadero. Supongamos, ¿verdad? Que para darle la ventaja a la duda. Entonces voy con la segunda, que tiene que ver. Al parecer, José Smith cumplió al pie de la letra. Esperen un segundito, que aquí hubo un problema. Disculpen. Sí, sabemos entender. Hay una falla en la lámpara de nuestro hermano Jova. Puede tomar tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucedió. ¿Será que le fue la luz de la casa? Ahí, disculpe, una falla técnica. Si quieren, lo puede formular aquí en la oscuridad. Ah, bueno, ya. Puede seguir. Entonces, según José Smith, el profeta fundador del mormonismo, él cumplió a cabalidad, al pie de la letra, Doctrina y Convenio 132, donde vienen los requisitos para poder llegar a ser un Dios. Los requisitos para poder llegar a ser un Dios. Si él lo cumplió a cabalidad, entonces él se va a convertir en un Dios. Mi pregunta es, va asimilada con la primera. ¿Es un Dios falso o un Dios verdadero? Porque solo existe un Dios verdadero. ¿Dios falso o un Dios verdadero?
¿Entendida la pregunta, hermano Santiago? Sí. Ok, 3 minutos. Bueno, aquí Yoba es muy listo, intenta pillarme con sofismas y con trampas, a ver si consigue sacarme una palabra más alta que otra, pero no sé si caeré en la trampa o no, porque no tengo todo el conocimiento del mundo. Lo que sí que sé es que es una completa muñeco de paja lo que está haciendo, la falacia del muñeco de paja, diciéndome cosas que no tienen nada que ver, porque al fin y al cabo no entiende, igual que la pregunta anterior. O sea, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y ahí viene todo lo que se discute. El único Dios verdadero es el Padre, y Jesucristo entonces no es Dios. Eso es una falacia. ¿Qué quieres, pillarme con eso? Si tú crees que me has pillado, bendito sea. Yo no me considero pillado en ese sentido, porque eso es una falacia bastante torpe y bastante tonta, en el sentido de que no tiene ningún significado. Si te he dicho que creo en 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están juntos en unidad, todo lo que más digas es tonto, no es falso. Son todos los dioses verdaderos y por tanto los 3 merecen adoración. Igual aquí, primero, José Smith no es el fundador de la Iglesia, de Jesucristo de los Santos de los Últimos. El fundador es Jesucristo, que escogió a un profeta y lo llamó para que organizara su iglesia restaurada estos últimos días. Y en la sección 139 no están los requisitos para llegar a ser semejante a Dios. Lo tienes en 1 Corintios, lo tienes en la sección 76 y en la sección 84. Y el Señor dice en 1 Corintios, no me acuerdo el versículo, en Pedro, 1 Pedro, para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y en 1 Corintios, para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siendo semejantes a Él. No sé si lo dice aquí o en otro versículo. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Estoy inventándome yo las cosas? ¿O estás intentando buscarme la palabra para engatusar y convencer a los demás de que estoy diciendo cosas que no son? No somos idólatras. Es que eso primero no tiene que ver absolutamente nada con la idolatría. Eso tendría que ver con la Trinidad, con el progreso eterno, con la naturaleza humana, con el progreso eterno, con lo que Dios desea de nosotros, pero absolutamente no tiene nada que ver con la idolatría. La idolatría es no adorar al Dios verdadero. Y para nosotros no hay un único Dios más que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y nosotros le rendimos adoración con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza a ellos, porque Cristo es nuestro mediador. Solamente por Él podemos ser salvos. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, y solamente Cristo es el único que nos salva. Ya todas las demás vueltas que le des es marear al personal, como siempre lo habéis hecho, que si no es veneración, que si no es proscuneo, que si no... Dejémonos de tonterías, que somos ya mayorcitos. Somos ya mayorcitos para andar con tanta tontería. Y ahora puedes decir lo que quieras y que me has refutado y que me he confundido y que tal. No, di lo que te dé la gana. Pero esta es la verdad. La adoración verdadera, nuestro corazón, alma, mente y fuerza a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Punto. Muy bien. 3 minutos para réplica a nuestro hermano Yoba. Los invito cuando vean el video diferido, que vean la respuesta que él dio en el minuto 2 con 20 segundos. Esta segunda respuesta. Porque él encasilló adorar en una sola cosa. Cuando durante todo el debate, él dijo que no solamente era un significado. Pero vean el minuto 2 con 20 segundos. Él dijo, lo encasilló en una cosa. Entonces él fue el que cayó en esa falacia. Ahora, ¿qué? Voy con el otro punto. No me respondió la pregunta de si José Smith, según la doctrina mormona, va a ser un Dios verdadero o un Dios falso. Porque si él me dice que sí es verdadero, entonces él está creyendo que existen otros dioses verdaderos, contrario a la Escritura. Pero si él me dice que es un Dios falso, entonces eso es idolatría, porque están creyendo que se va a lograr llegar a tener un Dios falso, o llegar a ser un Dios que no es Dios verdadero, y si no es verdadero, es falso. Ok, después me sacó Pedro, y fue exactamente donde yo quería que llegara, que vamos a participar de la naturaleza divina. Eso no significa ser Dios. ¿Por qué José Smith sí puede participar de la naturaleza divina y no Pedro, no Santiago, no Juan, no María? Y no es idolatría, ¿vio? Si para José Smith no es idolatría, entonces que nosotros creamos lo mismo que usted está creyendo, tampoco es idolatría. Nada más que nosotros no decimos que participar de la naturaleza divina es ser un Dios. No decimos eso. Es nada más que Dios, en su omnipotencia, nos regala un poquito de lo que Él tiene. Eso es. Por ejemplo, vea el mejor ejemplo.
España, Costa Rica y no sé, el hermano Natanael, ¿de qué país será? Pero estamos en diferentes países. Y estamos teniendo una comunicación, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, estamos hablando, nos estamos comunicando. ¿Y qué? Somos omnipresentes, somos omnipotentes, ¿no? Porque hay un método que nos permite eso. Imagínense a nivel natural, ahora a nivel espiritual, y eso significa ser dioses, no. Participamos de la naturaleza divina, es muy diferente. Pero si usted justifica eso para José Smith, ¿por qué yo no lo puedo usar entonces para Pedro? ¿No cree que eso sí sería fanatismo? Otra, utilizó mucho el ad hominem, pero esa no era la esencia era encargarse de refutar los argumentos, que sofismas, que atacando mis palabras, que atacando los métodos que yo utilizaba. No, era el argumento. Si José Smith es un Dios verdadero, son idólatras. Y si José Smith es un Dios falso, son idólatras. Porque ¿para qué van a creer en que llega a ser un Dios falso? Lo encasillé en el mismo lugar donde usted me quiere encasillar. A quemar. Tiempo. Vamos ahora a la segunda y última pregunta de nuestro hermano Santiago Lázaro. Me dice cuándo comienzo a contar el minuto. Cuando quieras. Bueno, yo no voy a entrar en semánticas y en buscar los tres pies al gato para ver si te puedo pillar en una palabrita que digas y cogerme a la parte contratante de la segunda parte, de la tercera parte, de la parte contratante. Te voy a hacer una pregunta clara y sencilla, porque mi respuesta va a ser clara y sencilla y contundente. ¿Me puedes explicar la diferencia entre adoración y veneración? Y ya si acaso, si quieres, me hablas de la dulia, la protodulia y la perdulia, si quieres, pero bueno, básicamente, diferencia entre adoración y veneración. Gracias. ¿Entendida la pregunta? Bueno, 3 minutos para responder. Ok, adoración es lo que le damos solamente a Dios, con todo nuestro corazón, reconociendo que es Dios. Eso es adoración. Si yo veo mi teléfono, por ejemplo, y reconozco que mi teléfono es Dios y mi vida se enfoca en teléfono y todo gira en eso y me olvido de Dios por mi teléfono, entonces eso es adorar a mi teléfono. Pero no es lo mismo que yo cuide mi teléfono, que no se caiga, que yo cuide mi teléfono, que no se moje para que no se dañe, porque me costó, porque o sea, lo quiero de una manera por ser parte de mi propiedad. Eso no es adorar, es que lo estimo, lo cuido, lo protejo. Es algo importante para mí, tiene información importante. A decir que esto gira toda mi vida. Adorar es eso, adorar es enfocarse en algo y que tu vida esté metida en eso. La otra cosa, venerar. Venerar es lo contrario, es respetar, es cuidar, es amar profundamente. Eso es venerar. Venerar no es adorar. Ahora, hoy día en el español utilizamos adorar, por ejemplo, que yo le puedo decir a mis hijos, yo a ustedes los amo muchísimo, los adoro, pero no, o sea, cualquiera puede decir, ve, es un idólatra, porque le está diciendo a sus hijos, los adoro. Como dijo Santiago, no somos niños, y entendemos nuestra manera de hablar español, y sabemos que cuando yo le digo a mis hijos, los adoro, yo no estoy diciendo ustedes son mis dioses, no somos niños, estoy diciéndole, los amo profundamente, cuando utilizo esa palabra adorar. Pero cuando yo digo, Señor, yo a ti te adoro, eres mi Dios, eres mi todo, ahí sí es adorar. ¿Y quién reconoce esa diferencia? Santiago, Natanael, Jehová. No, porque nosotros no podemos leer mentes. Eso solamente Dios, solo Dios sabe, solo Dios conoce nuestro corazón. Nosotros como seres humanos lo que hacemos es juzgamos por las apariencias, pero Dios no juzga lo que el hombre ve. Dios juzga el corazón. Y si mi corazón sabe que Dios es mi único Dios, las personas pueden decir, yo soy un idólatra. Pero si mi corazón sabe que yo tengo una imagen y esa imagen yo la venero, la respeto por su significado, Dios sabe. Y con eso me basta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. 3 minutos para nuestro hermano Santiago para hacer su réplica final.
Comienzo. Bueno, pues solo tienes que coger el diccionario y ver que veneración es sinónimo de adoración. Por lo tanto, todas las distinciones que hacéis es pura semántica y pura justificación, doble moral, doble discurso y querer jugar con los sentimientos de las personas. Porque realmente lo que tú dices es verdad. Adorar es entregar el corazón. Y por desgracia, los que adoran a la Virgen, que no la veneran, la adoran, como te enseñan la foto, es que estaba en grande, es gigante. Y es el arzobispado. Siempre adorada la Virgen. La pone en el lugar, y no es que yo lea los corazones, es que lo dicen los frutos en cuanto a adoración externa de procesiones, de velas y de besos, y los frutos profundos del testimonio, que esas personas, tú míralo y salen en la tele, es que para mí la Virgen es lo más grande, es que no hay nada más que y lloran y se emocionan. Eso no me digas que no es idolatría, porque la Virgen no es Dios, los santos no son Dios, las reliquias, el suspiro del Espíritu Santo en el bote que está en el Vaticano no es Dios. Por lo tanto, es idolatría, y la idolatría nos lleva a no heredar la vida eterna. Mateo 4:10 nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los que sirven a vírgenes, a santos, a las reliquias, aquí lo pone, hay gabinetes especializados del Vaticano que se dedican a cuidar, a considerar, a enumerar todas las reliquias que hay. Y en las cofradías de las vírgenes, aquí en mi pueblo tenemos la propia Virgen ¿cómo se llama la Virgen de aquí? De la Soledad, que es la patrona del pueblo, que tiene 400 años la cofradía. Fíjate si es vieja. Y aquí está, celebraron hace poco el aniversario. Y para ellos es la Virgen. Si es que eso nos aleja. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador. Y todo objeto o persona que no sea Dios nos aleja de Cristo. Porque nos aleja de Cristo. Y ya eso no está en la Biblia ni está en ningún sitio, está en las tradiciones humanas. Eso viene del paganismo. Cuando empieza la Iglesia a estar gobernada por los emperadores romanos, empezando por Constantino y siguiendo hasta Teodosio, que convierte la religión católica en religión oficial del Estado, los católicos empiezan a perseguir a los paganos y empiezan a machacarlos, como ellos habían sido perseguidos. Y después de perseguirlos, los convierten. ¿Cómo los convierten? Cambiando sus dioses paganos por vírgenes y santos. Esa es la historia. Y no he entrado en ese tema porque sería muy extenso. Pero esa es la historia y esa es la verdad. Entonces es puro paganismo, pura idolatría. Entregamos nuestro corazón a objetos o a personas, santos y vírgenes, imágenes sagradas, que no son Dios y por lo tanto nos alejan de Cristo, que es nuestro único Salvador, nuestro único Redentor y nuestro único mediador ante el Padre. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la parte final. 5 minutos para Joa, de conclusiones, y 5 minutos para Santiago. ¿Comienzo? Ok, ya para terminar, como un mini resumen, ¿verdad? Por decir así, hay que enfocarse bien que Josué se postró a una imagen y no adoró. Ahí estoy de acuerdo, no adoró. Postrarse no es adorar. Ante una imagen, su corazón, Dios en el cielo, pero fue ante una imagen. Dios en el cielo se postró ante una imagen. ¿Adoró la imagen? No, adoró a Dios. Ok, después, no refutó ni tocó el tema sobre las derivaciones en hebreo, nada, las diferencias entre las palabras que mencioné de hebreo para aplicarse a imagen. Quiso encasillar imagen en un solo significado, cuando en hebreo no es así. De hecho, mencionó Apocalipsis 3, mencionó Deuteronomio, dándome otra cita donde dice imagen. Sí, búsquelo en hebreo para que vea. Temuná, la misma que yo dije. Imagen diseñada para ser adorada. Eso es lo que manda Dios en el Deuteronomio. No hacer imágenes con el propósito de ser adoradas. Temuná. Mencionó que Apocalipsis 3 no habla de adoración. Léanlo, del 7 al 9. Del 3 al 7. Lean, a ver, ustedes mismos lean si dice la palabra adorar o no dice la palabra adorar. Léanlo solamente. Después, que en el pan no está Cristo. Es que yo nunca dije que en el pan de los mormones está Cristo. Utilizan ese objeto para rendir un culto. Si Santiago me dice que la Santa Cena no es un culto, entonces ¿por qué le llaman culto sacramental a esa reunión?
el pan y el agua es para rendir un culto, un objeto material que después lo botan, ¿sí? Porque es un objeto. Yo nunca dije que fuera el cuerpo, que fuera Cristo, nunca dije eso. Utilizan objetos para rendir un culto. Eso fue un hombre de paja. Utilizó algo, poniendo palabras que yo no dije. Objetos para rendir un culto. Y si utilizaron objetos para rendir un culto para los católicos, es idolatría, entonces en ese caso, para los mormones también. Eso fue lo que quise dar a entender. Ahora, decir que adoran al profeta es ridículo, porque él lo mencionó, entonces que yo diga que adorar al profeta es ridículo, porque lo adora el profeta, subido al cielo, y que la muerte nunca le podrá vencer, y que en el cielo está con el Padre, todos los atributos de Cristo se lo dan al profeta. El himno se llama Lo adora al profeta, búsquenlo, un himno mormón, y ustedes lo van a ver la letra, a ver si no es adorar la letra. Pero él dice que eso no es adorar, y que yo diga eso es ridículo. Primero utiliza un ad hominem, no me refuta, ok, y digamos que es ridículo. ¿Por qué entonces, si es ridículo que yo diga eso del profeta, por qué no es ridículo que él lo diga de los santos? ¿Por qué aplica para uno y no para el otro? Raro, ¿verdad? Y para terminar, dice que el templo no se adora. Santiago está contradiciendo las palabras de su profeta actual, Russell M. Nelson. Él dijo que el mejor lugar para adorar es el templo. Tiempo. Ok, te quedan 2 minutos por si algo, ¿no? ¿O quieres dejarlo allí? Bueno, sí, es que entendí que eran 3 más bien. Ando como en la luna. Tranquilo. Es que ando como inspirado por lo de la lámpara. Sí. Me puede apagar, sí. Entonces como, trato de no moverlo y todo. Entonces, básicamente, otra cosita aquí que quiero mostrarles, que Santiago dijo y no era tan así. Voy a mostrarles. No sé si se logra ver. Si se logra ver sería un éxito. Interceder. Lo busqué porque él dice que interceder no es lo que yo dije. Bueno, vamos a leerlo. Interceder dice, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Él dice que interceder es darle poder a alguien para que actúe por medio de uno. Él dijo eso y pueden repetir el debate y van a ver que él lo dijo. No. Aquí está escrito en la Real Academia Española que interceder es que el hermano Natanael pida un favor por el hermano Santiago. ¿Eso le está dando poder al hermano Natanael? No. Está intercediendo nada más. Entonces, para que vean que falta un poquito ahí de conocimiento, tal vez de significado de ciertas palabras. Por eso nos acusan de idólatras cuando ellos también están aplicando lo mismo. Ahora sí, tiempo. Muchas gracias. Vamos a los 5 minutos de conclusiones del hermano Santiago. Adelante. Solo quiero que juzguen ustedes mismos y comprendan y vean lo que hemos hablado y que tomen sus decisiones. Creo que he demostrado claramente que lo que es verdaderamente, lo que es la verdadera idolatría, que es mucho más allá de los ídolos falsos, sino también es entregar el corazón a objetos o personas y darles un culto desmedido, una veneración desmedida, exhaustiva o exaltada. Va mucho más allá de todo lo que los católicos dicen y luego no hacen. Por lo tanto, están enseñando una cosa y en realidad están practicando otra. La verdadera idolatría va mucho más allá, como he dicho, de objetos o las personas, y debemos adorar en espíritu, que significa sin objetos y en verdad, con la Biblia, no con las tradiciones humanas apóstatas. Adorar en espíritu, o sea, sin objetos, sin imágenes, sin nada, y en verdad, con la palabra de Dios, que es la verdad. Por lo tanto, no ha podido refutar ni con la Biblia, ni con la historia, ni con un argumento coherente nada de lo que yo he dicho. También he demostrado que venerar es adorar y, bueno, que hay muchas excusas para justificar la idolatría, cambiándole los términos, cambiando la semántica, pero al final los hechos lo demuestran. Por sus hechos los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Puedes decirme 50.000 cosas, pero si no haces lo que dices, pues no está claro. No hallamos en la Biblia nada que tenga que ver con idolatría hacia ninguna deidad que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y toda la veneración o adoración a la Virgen, a los santos y a las reliquias es posterior al siglo IV, cuando ya la Iglesia está dominada y gobernada por un emperador pagano.
Por lo tanto, de nuevo, no ha podido refutar ni con Biblia, ni con historia, ni con argumentos coherentes nada de lo que yo he dicho. También he demostrado que Jesús es nuestro único mediador, por lo tanto, los vírgenes y los santos no son mediadores. Y cuando hablamos de intercesión, yo no digo que cuando tú pidas un favor, esa persona le des poder. Al contrario, tú solo le puedes pedir favor a alguien que tiene poder. Por lo tanto, para interceder realmente, que no sea solamente un deseo, yo puedo desear que Dios te bendiga, pero yo no tengo ningún poder para que Dios te bendiga. Pero si yo intercedo por alguien con autoridad, estoy dándole a esa persona la tría. Y entonces cuando tú pides intercesión a una virgen o a unos santos, estás quitándole la autoridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el único mediador, solo Él y nadie más que Él es el que es. Por lo tanto, es una herejía peligrosa, es una herejía muy, muy, muy difícil y hay que arrepentirse y cambiar de vida. Solo al Señor servirás, solamente a Él servirás y a Él solo adorarás. Y he contado mi experiencia personal de Valencia, que se puede extender a cualquier ciudad del mundo, donde haya católicos, o donde haya una virgen, donde haya un santo, donde haya un santuario. Seguro que si preguntáramos uno por uno, encontraríamos miles y miles de casos iguales y mucho más superiores a lo que he dicho. No encontramos a Cristo más que detrás de la Virgen, escondidito, el pobre ahí está escondidito, la Virgen en grande, adorada, exaltada, y realmente está en el cielo llorando por toda la idolatría que se le declara. Intentan justificar todas esas cosas, ocultando y torciendo las escrituras, justificando lo que no es, utilizando la semántica muy bien, la lingüística la utilizan muy bien, despistando, dando palos de ciego, disparos al aire para confundir, y ahora comparan una hormiga con un elefante, comparan que si la adoración en el templo es idolatría, perdona. Claro que adoramos en el templo, pero ¿a quién adoramos en el templo? Entramos al templo a adorar a Dios y no hay ninguna imagen. Entramos al templo a adorar a Dios, no a ninguna imagen. Por lo tanto, adoramos en el templo. Él realmente está defendiendo lo indefendible. El fanatismo, la adoración excesiva, poner el corazón en vírgenes y en santos nos aleja del Señor. Y además eso lo defiende, no es piedad popular, como a veces dicen, no, eso lo defiende la jerarquía de la Iglesia. No respondió a ninguna de mis dos preguntas que le hice, no hay ninguna escritura que avale las reliquias y no hay diferencia entre adoración y veneración, por lo tanto, me quedé con ganas de saber algo más. Como digo, la Virgen estará llorando en el cielo, pobrecita mía, los santos, muchos santos estarán llorando en el cielo viendo todas las atrocidades que se cometen en su nombre y cómo ellos, que tanto amaron a Dios y tanto amaron a Cristo, se convierten al final en obstáculos para adorar a Cristo. Solo les invito a arrepentirse, que vengan a Cristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido restaurada en estos últimos días para tener la plenitud del Evangelio y para ofrecer a todos la verdadera luz del Evangelio y la adoración verdadera, sin ídolos y sin intermediarios. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Ha sido un debate de altura, buenísimo, buenos argumentos de parte y parte y sobre todo el respeto y el cariño con que se han tratado. Queda un minuto de despedida, no mencionamos nada del debate. Joa, tienes un minuto, por favor. No tienes el micrófono. Listo. Ahora sí. Muchas gracias por la oportunidad, como dije al principio. Santiago, muchas gracias también por darme la oportunidad de debatir con usted. Natanael, de poder estar aquí en su canal. A las personas que pudieron ver el compartir de ideas. Fue con respeto, intenté hacerlo lo más respetuoso posible, lo más objetivo posible, enfocarme 100% en el argumento. Gracias por esta oportunidad realmente, que uno cada vez que tiene oportunidad de debatir o de hablar o de compartir, uno tiene que informarse, entonces a uno le da oportunidad de aprender cosas nuevas, cosas que no conocía y las que ya conocía, reforzarlas más. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Las personas, gracias, están invitados al canal. Cualquier consulta que tengan ahí en el canal, yo tengo los medios para la comunicación, el número WhatsApp o el Messenger, que pueden comunicar. Y estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Y bendiciones. Muchas gracias. Canal Joa el Católico, se llama para los que quieren ir a ver sus mensajes, su contenido. Vamos ahorita con el minuto final de nuestro hermano Santiago Lázaro. Comienzo. Bueno,
Pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a Natanael, primero que nada, por dejarnos su canal y hacer el moderador. Es un pan bendito y un hombre de Dios. Y gracias por todo. Gracias a Yoba por haber podido hablar contigo. Lo has hecho muy bien. Aunque no estoy de acuerdo con tus argumentos, pero lo has hecho muy bien, lo has defendido muy bien. Que hablábamos de que era tu segundo debate, creo, pues lo has hecho muy bien. Te felicito en ese sentido, aunque lógicamente no estoy de acuerdo, pero hacerlo lo has hecho muy bien, que es lo importante. Creo que hemos hablado bien. Pido disculpas si he utilizado algún término que es ofensivo, ya lo dije al principio, pero cuando hablo de hipocresía, de paganismo, son hechos, no ataco a las personas. Quiero constatar hechos y si alguien se siente ofendido, pido mil disculpas, no era mi intención, ¿vale? Simplemente es que, claro, tengo que definirlo de alguna manera. La definición es esa, ¿vale? Entonces no quiero que nadie se ofenda y de nuevo pido disculpas. Gracias a todos y, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, que analice los argumentos, las escrituras, los razonamientos, las experiencias y que determine qué es la verdad, qué es lo importante. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a todos. Han participado abundantemente en el chat con muy buenos argumentos también. Y debo testificar que Santiago me habló muy bien de ti, querido Yoba, sin que tú estuvieras presente. Me dijo, me cae muy bien, es un buen muchacho, un buen joven. Así que me encanta. Esos debates me encantan porque aprendo bastante de los argumentos, pero también de la correcta actitud al intercambiar ideas. Un abrazo para todos. El canal del hermano Santiago se llama Mormón Defender, por si alguien quiere ir a conocer su contenido. Bendiciones para todos.